Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Está corriendo nuestra presentación para dar inicio a esta sesión, esperando se vayan agregando a lo largo de la misma. Tenemos un tema importante a tratar en cuanto a las cuestiones gramaticales, así que pues vamos dando inicio. La orden del día es la siguiente: presentación, el propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro tema a tratar? Pero antes de ello, pues debo presentarme nuevamente. No es por presunción ni nada de esas cuestiones, es protocolo que la institución nos solicita hacer para que ustedes estén enterados quién es la persona que está a cargo de este módulo 7 y quién los irá apoyando a lo largo de todo este módulo, ¿ok? Repito mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas, lingüista de profesión. Tengo 12 años como docente de inglés y algunas cuestiones de investigación. Em, Estudié una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y cuestiones como esas. De investigación también, de hecho. Ese es mi perfil para que ustedes tengan en claro quién es la persona que está en al frente de este módulo 7, ¿ok? Bueno, el propósito de nuestra sesión es el siguiente: aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. Ese es nuestro propósito, que es prácticamente el mismo propósito que hemos estado teniendo a lo largo de nuestras sesiones. Tratamos de buscar que ustedes tengan pues un poco de mayor claridad con relación a cada uno de los temas que estamos tratando en cuanto a las cuestiones gramaticales. El tema del día de hoy es el used to. Used to es un tema importante porque de hecho este tema, ustedes deben hacer uso de este tema en algunos apartados de sus actividades integradoras. Y hasta ahorita, de todas las generaciones con las que he trabajado, les puedo decir que quizás el 10% de todos los estudiantes han hecho uso del used to. Son muy pocos los que hacen uso del used to. Em, Les explicaré a lo largo de esta sesión algunas peculiaridades de esta estructura gramatical, que tiene una traducción muy, pues literal, dirán algunos, pero en cuanto al español encontramos su traducción de manera correcta y ahorita voy a hablar acerca de esa traducción. La que todo mundo nos da es, digamos, la que pues, nos queda un poquito más rápido en la mente, ¿ok? Pero si tratamos de buscar una traducción pues un tanto correcta o apropiada hacia el español, encontraremos que nosotros tenemos también una estructura pues un tanto similar, pero no nos detenemos a pensar por qué es que existe una y por qué es que existe la otra, que ahorita les explicaré un poco más. Cuando estudiamos un segundo idioma, por lo regular nos apoya a entender o comprender algunas cuestiones de nuestro propio idioma. De pronto pues tendemos a tener pues mejoras en cuanto al uso de nuestro propio idioma, nos enseña a identificar pues sujetos, verbos, complementos, conectores, adverbios, adjetivos y todas esas peculiaridades, ingredientes que encontramos dentro de una segunda lengua que llegan a tener pues cierta semejanza con nuestra lengua materna, en este caso con el español, ¿ok? Funcionan de manera un tanto distinta algunos de esos ingredientes, pero en esencia cumplen el fin primario, que es comunicar una idea, ¿ok? Pero bueno, eso lo discutiremos a lo largo de esta sesión. Le doy clic a mi siguiente diapositiva y entraremos al tema en cuestión. Es el used to, como les decía, y vean los significados que tenemos aquí. Dice uno de ellos: esta expresión significa solía en español. Ese solía es justo la traducción literal que todo mundo le da. Y digo todos porque es prácticamente la que los libros de inglés, que pues tienden a tener quizás algunas traducciones, suelen traer. Un ejemplo del used to que nos da este primer recuadro dice lo siguiente: I used to play soccer. Yo solía jugar fútbol. Vean, yo le estoy agregando, yo mismo le estoy agregando el sujeto. Yo solía jugar fútbol, porque si ustedes leen la diapositiva se darán cuenta que ahí no está el yo. Y yo agrego el yo, les decía en alguna otra generación,
Porque cuando hacemos uso del inglés, les decía, creo que en el primer espacio abierto, cuando hacemos uso del inglés, siempre tenemos claro o debemos tener claro en nuestra mente que debemos hacer uso de sujetos, verbos y complementos. Sujetos siempre tiene que haber un sujeto de quien estamos hablando. Si yo leo esa oración en español, solía jugar fútbol, quizás, si es que tenemos el contexto completo, sin necesidad de la parte de inglés de arriba, quizás podríamos llegar a entenderla, pero también podríamos hablar de otros sujetos. Solía jugar fútbol, ¿quién? Él quizás. Solía jugar fútbol, ¿quién? Usted tal vez. Solía jugar fútbol, ¿quién? Yo. Hay tres sujetos de los cuales podemos hacer referencia si es que no tenemos mayor contexto. Solía jugar fútbol. Quizás él solía jugar fútbol. Solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Yo solía jugar fútbol. Tres sujetos que pueden estar inmiscuidos dentro de esa expresión. Ahora, ¿por qué le agregué el yo? Les decía, la mayoría de alumnos, y digo la mayoría porque es notorio en cuanto a la calificación de las tareas, encontramos que usan el traductor. Y cuando usan el traductor, les decía en alguna ocasión, si somos hábiles utilizando el traductor, sabremos de qué manera poderle sacar provecho. Si es que no lo somos y tenemos pues ciertas carencias en cuanto a nuestro propio idioma, esas carencias y también los aciertos los llevamos hacia una segunda lengua. Ese registro lingüístico que nosotros tenemos es el mismo con el que nosotros buscamos hacernos entender en un segundo idioma. Dado que ya tenemos un banco lingüístico en nuestra cabeza, en este caso con este software en español, ese banco lingüístico completamente es el que nosotros tratamos de traducir hacia el inglés. Y digamos que si a nosotros se nos olvida que el inglés siempre tiene que llevar sujetos, tendemos a colocar como esa frase que está abajo que dice solía jugar fútbol. Y de pronto el traductor no es tan bueno traduciendo porque no tiene mayor contexto y no sabe de quién hablan y entonces podría poner el you, podría poner el I o podría poner el he. Cualquiera de esos tres sujetos, el traductor va prácticamente a echarse un volado y a ver cuál de esos tres es el correcto. Esos son de esos detalles que nosotros como asesores virtuales nos damos cuenta que ese texto está hecho en el traductor porque no tiene concordancia con el resto de las frases, porque tiene algunas otras disonancias que pues no dejan en claro que esa tarea fue hecha por ustedes mismos, sino fue hecha por un traductor. Bueno, mi sugerencia desde el espacio 1 les dije, coloquen el sujeto, pónganla ahí, yo solía jugar fútbol. Y ya con eso, pues puedo ir a mi traductor y pongo ahí en el traductor y ya el traductor de una manera un tanto más cercana a lo correcto dirá, I used to play football soccer. Pero si no le pongo el yo, se va a echar ahí un volado para saber si hablan de he, si hablan de I o si hablan de you, como lo que les dije. Él solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Nosotros solíamos, perdón, yo solía jugar fútbol. Entonces, para evitar esas ambigüedades o esas traducciones erróneas, coloquen el sujeto desde el momento que ustedes colocan pues su frase en inglés para con el traductor. Dice Zaira, a mí ya me pasó algo con el traductor en el módulo 6 cuando lo utilizábamos, love, dislike y like. Yo al traducir no le ponía el ing al verbo y ahí dejé de confiar en él porque la sección, la sesión que había explicado que lo lleva. Exactamente. Sí, es bueno el traductor porque por algo existe y es utilizado mundialmente porque nos benefician mucho. De hecho, los celulares están configurados hoy en día ya para prácticamente poner una frase en español y que nos las dé inmediatamente en inglés y cuestiones como esas. Ahora la cuestión es saber cómo poder hacer uso del traductor de manera correcta. Si desde el español tenemos, le ayudamos al traductor como el tip que les estoy dando, el traductor va a hacer su parte. Si desde el español le damos lo que se necesita, el traductor va a hacer su parte. La única diferencia es que el traductor traduce literalmente y no en sí es lo que buscamos cuando hacemos el uso de un segundo idioma. Lo que hacemos es interpretar, no traducir de manera literal, porque no tendría el mismo impacto significativo esa frase que nosotros creemos que va a tener en el inglés o a la inversa. Les doy un ejemplo. Hay una frase que dice, se me fue la idea, ya, it's a blessing in disguise. It's a blessing in disguise, sí, algo así va. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? Cuando lo traducen, dice, it's a blessing, es una bendición disfrazada. Ok,
nosotros tenemos una frase para eso y nuestra frase es, no hay nada mal que por bien no venga. Algo así, no hay nada malo que por bien no venga. Por ahí va la frase. Es decir, no buscamos traducir literalmente porque eso no tendrá tanto sentido en nuestro idioma y a la inversa, ¿eh? Entonces el traductor traduce literalmente. Lo que hacemos es interpretar y no podemos traducir de manera literal. Pero bueno, es otra discusión. Ya nos dio su compañera Zaira un aporte acerca de lo que le sucedió con el traductor. Bueno, sigamos con el used to. Dice los usos del used to. Se usa para hablar de una acción que ocurría como un hábito en el pasado, pero no ocurre o no es verdadera en el presente. Escuchen. I used to play soccer, but now I don't have time. Yo solía jugar fútbol, pero ahora no tengo tiempo. Ahora, ¿para qué utilizo el used to? Justo para eso, para narrar, para hablar, para especificar acciones que eran un hábito en mi vida pasada. En algún punto de mi vida eso era un hábito. Les decía en algún momento, si ustedes no saben identificar sus periodos de vida entre el pasado, el presente y el futuro, yo siempre les decía, su presente, por ejemplo, hoy en día, su presente, por lo regular, gira alrededor de ciertos patrones de conducta o actividades que hacemos. Digamos, en un ejemplo solamente, digamos que durante 2 años van a estar estudiando aquí en Prepa en línea CEP durante 2 años. Y alrededor de esos 2 años tienen hábitos en específico. Conectarse, descargar sus tareas, revisarlas, enviarlas, levantarse temprano, no sé, todo alrededor de Prepa en línea gira quizás sus actividades. Llegar a no sé, a un horario en específico a casa, conectarse. Ya hay durante 2 años ciertos patrones de conducta. Ese es su presente. Una vez que esos 2 años concluyeron y ya ustedes hayan concluido su prepa en línea, ya podemos hablar de un pasado y podemos pensar que durante ese pasado surgieron o estuvieron sucediendo actividades a manera de hábitos. Y podríamos decir que yo solía enviar tareas, yo solía conectarme a las 5 de la tarde, yo solía, y hablamos de eso, de que yo solía hacerlo porque eso era un hábito y fue reiterativo durante un periodo en específico, quizás durante 2 años, ¿ok? Ese es ya su pasado, en este caso con el used to, que narra hábitos, costumbres. Para eso es el used to, ¿ok? Bueno, me voy a mi siguiente diapositiva y antes de que se me olvide, nos pedían que les reiteráramos, siempre se me va ese apartado, las reglas de interacción, que seamos respetuosos. Aquí no hemos tenido ninguna falta de respeto ni ninguna cuestiones como esas. Digo, todos somos adultos en estas sesiones, pero entiendo yo que en algunas otras ha habido, pues, no sé, discrepancias o alguna situación ahí que nos hacen hincapié de que le solicitemos a todos los que estén aquí conectados y así cuando estén en YouTube, también cuando vean el video, que seamos respetuosos en la interacción. Hay protocolos de interacción donde pues debemos llevarlos a cabo. Yo solamente he tenido ahí un altercado muy mínimo con algún estudiante en algún punto, pero después solucionamos esas situaciones, pero no en tanto en vivo, sino fue a través de mensajes. Igual le reiteré que seamos respetuosos, todos tratamos de hacer nuestra parte. Yo como asesor virtual, mi labor es apoyarlos en cuestiones académicas, no tanto en las tecnológicas, no tanto en las administrativas. Tienen a sus asesores para eso, está su tutor para que los pueda ayudar en cuestiones administrativas también. Tienen también el link para poder contactar a los que se hacen cargo de lo tecnológico. Yo como asesor virtual, mi trabajo es apoyarlos en lo académico. Todo lo que tenga que ver en lo académico, ese es mi trabajo completamente. No es que me moleste que me pregunten algunas cuestiones administrativas, trato de averiguarlo, los trato de guiar, mando los mensajes necesarios ya sea para su tutor o para algún otro agente que ustedes necesiten contactar, sí, sí lo hago, pero hago el comentario porque pues, tuve ese muy mínimo altercado y era de unas cuestiones ahí administrativas que pues yo no poseo esa información, traté de ayudarlo, pero no es por eso que hago en sí el comentario del todo, sino es porque nos hacían hincapié que por favor seamos respetuosos, ¿ok? Y siendo respetuosos, pues podemos llevar a cabo nuestra labor de ambas partes, ¿sale? Bueno, continuemos. Tengo aquí unos ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo podemos seguir utilizando el used to. Y vean, es justo lo que les decía en cuanto a la traducción. He used to cook, but now he doesn't have time to do it.
Solía cocinar, pero ahora no tiene tiempo de hacerlo. Solía. Y vuelvo a repetir, ese solía, si se dieron cuenta, puede ser también utilizado para la primera persona. I, y digo yo solía. Puede también ser utilizado para el usted, y digo usted solía. Por eso es que es importante desde el español ser reiterativos en el pronombre que utilizamos, ¿ok? Y digo ahí, él solía cocinar, pero ahora no tiene tiempo de hacerlo. We didn't use to watch TV when we were younger. Falta ahí otro we. Nosotros no solíamos ver televisión cuando éramos más jóvenes. Última, y esta es pregunta. Did he used to drink alcohol? Él solía beber, ahí está un detalle, beber alcohol. Ahora, lo que quiero que noten en esto, vuelvo a repetir estos tres modos en los cuales nosotros interactuamos o llevamos a cabo un acto comunicativo. Afirmamos, negamos y preguntamos. Si afirmo, el used tiene una D. Si niego, el use ya no tiene la D. Si pregunto, el use ya no tiene la D. Vuelvo a repetir. Si afirmo, el used, hasta parece que escupo y lo estoy haciendo a propósito, el used tiene la D. Si niego, el use va sin D. Si pregunto, el use va sin D. ¿Y por qué es que va sin D? Porque sigue las reglas del pasado simple. Que cuando usamos el did, ya no necesitamos colocarle ed a los verbos, ya no necesitamos al verbo en su forma pasada, ya sea irregular, ya no necesitamos eso. Lo único que hacemos es colocar el verbo de manera simple, porque ya tengo el did en el caso de la negación más el not, ya tengo el did en el caso de la pregunta, ya está ahí. Y ese did es el auxiliar que me dice, no te preocupes, ya no necesitas transformarte, así prácticamente le dice al verbo, ya no necesitas transformarte en ninguna otra versión, te necesito en tu versión simple, yo te ayudo a que el que te esté escuchando sepa que esta oración está en pasado. Entonces les pongo de nuevo la lista de verbos. No necesita cuando hacemos uso de el used to, en este caso, no necesita, ya hablo de los verbos, hablo del used to completo, su versión completa, no necesita tomar ninguno, no necesita tomar ninguno de los verbos en pasado, ninguno, ¿eh? Vean, help solamente se agrega delante del used, solo y únicamente adelante del used to. Help, open, accept, love, learn, hurry, dare, help, dance, erase. Cualquiera de esos verbos solamente lo agrego después del to, ¿ok? Vean un ejemplo más. Si es que son irregulares, pues va a suceder exactamente lo mismo. No importa que sean regulares o irregulares. Recuerden que los verbos regulares llevan un patrón en común, es decir, todos terminan con ed en sus versiones en pasado y en pasado participio, en las dos últimas columnas, todos. Esos son los regulares. Los irregulares son aquellos verbos que no tienen ninguna regularidad, no siguen ningún patrón. Son verbos que cambian completamente, verbos que cambian parcialmente o verbos que nunca cambian. Les dejé ya listas de verbos para que ustedes puedan revisarlos, ¿ok? Si utilizamos negaciones, vean lo que sucede, lo que les decía hace ratito. Si utilizo una negación, ya el use no necesita llevar la de, no es necesario, porque ya tiene el did, y ya les repetí, ese did es el auxiliar que le dice al use, no te transformes, te necesito en forma simple, así quédate, use. Y sigue el resto de la estructura. I didn't use to help. No lleva de, recuérdenlo. No importa si son regulares o irregulares los verbos que van a utilizar, ¿ok? Si es que deseamos hacer una pregunta, sucede lo mismo, lo que ya les expliqué. Ya está el did. Ya saben que para hacer preguntas los auxiliares van antes de los sujetos. Did. Ya tengo al did. El did de nueva cuenta le dice al use, no te transformes, no necesitas hacer nada, quítate la D, yo te ayudo, te está apoyando y solamente coloco el use de forma simple. Did you used to help your father? ¿Solías apoyar a tu papá o ayudar a tu papá? Did you used to help your father? ¿Ok? Y les digo, lo mismo va a ser con verbos irregulares o verbos regulares. Vean, use solito, el verbo oír o escuchar, más bien dicho oír, hear, sigue estando en forma simple. ¿Sale? Muy bien. Hasta este punto, ¿me van entendiendo las dos personas que están aquí? Díganme sí, díganme no, háganme saber algo al respecto para que yo sepa que me están escuchando y vamos llevando a cabo, vamos por buen camino en cuanto a nuestra sesión. Poquito, pero sí. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, pues continuemos.
Dice Zaira que sí también. Ok, perfecto. Vamos viendo. Si practicamos, seguramente es más fácil que esto se quede en nuestra mente. Hay que utilizar con estas oraciones el used to. El used to hay que utilizarlo, ¿ok? Olvídense de esa instrucción que está arriba, es de otro ejercicio, ya no se lo retiré, es de otro ejercicio, pero la instrucción es la siguiente, hay que utilizar el used to. Si yo uso el used to, vean el ejemplo 1. Yo los ayudo con el 1 y ahorita me van ayudando ustedes. Vean lo que voy a hacer. Ese swim significa nadar. Suena swim. Ningún swim no suena como una G, no es ningún swim, ¿ok? Swim es como una U, swim, y es nadar. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar ese swim, pero previo a que tome ese swim, voy a utilizar la estructura que estoy aprendiendo, que es used to. Ya me dieron al sujeto, ya está I. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir después de I, used to, y después del to, ¿qué creen que voy a colocar? Pues swim, y listo. Digo, I used to swim a lot when I was younger. Yo solía nadar demasiado o mucho cuando era más joven. Swim, solamente agregado después del used to. Les ayudo con la número 2 y la 3 y después los dejo a ustedes con el resto. 2. Necesito verificar entre paréntesis qué tipo de verbo me está colocando. Y me está colocando a it. Pero antes del it coloca un not. Eso quiere decir que necesita que neguemos esa oración. Ya sabemos que para negar en pasado utilizamos el did más el not. Ya tengo el not, solamente me falta el did. Ya me dieron al sujeto, ese es John. Ok, voy a decir que John did not. Ya llevo el primer no. Y digo, John did not, perdón, se regresó mi diapositiva. John did not use. Vuelvo o hago uso del use sin la D, como ya les había explicado, sin la D, porque ya tengo el did not o tengo el didn't, que es con contracción. Y digo, John did not use to, y tomo el verbo que me dieron. Vean que a swim no le hice nada. Vean que a eat no le hice nada, solamente los tomé y los puse adelantito. Y digo, John didn't used to eat vegetables, but now he eats them. Pero ahora él los come. No solía comer vegetales, pero ahora los come. Tengo una afirmación, que es la 1. Tengo una negación, que es la 2. La 3 me está pidiendo hacer una pregunta. ¿Cómo sé que es una pregunta? Pues porque tengo una question mark, un signo de interrogación. Y me dio los ingredientes, they y have. They y have. Quiero hacer una pregunta. Para hacer una pregunta necesito que la pregunta sea encabezado por el auxiliar del tiempo gramatical que estoy aprendiendo. El auxiliar del tiempo gramatical que estoy aprendiendo es did. Ese va al principio. Y después de did necesito colocar a una persona de la cual voy a hacer referencia en mi pregunta. Ya me dieron al sujeto, es they. They significa ellos. Y digo, did they, y después de eso, el resto de la estructura que estoy aprendiendo. Y entonces diré, did they use? We have a sport card. ¿Qué le hice a use? Nuevamente lo dejé sin la D. Solamente existe el used con D cuando afirmo. El use sin D cuando niego. El use sin D cuando pregunto. ¿Ok? Muy bien, veamos cómo queda la número 4. Identifiquemos qué pide. Díganme, ¿pide una afirmación, una negación o una pregunta? ¿Qué pide el ejercicio número 4? Ayúdenme con eso. Primero identifiquemos. ¿Afirmo, niego o pregunto? ¿Qué quiere el ejercicio número 4? O la oración 4. Afirmar. Exacto. Eso es lo que pide, afirmar. Y si yo ya en mi mente ya pensé que eso es una afirmación, voy a descartar el didn't. Voy a descartar el did. Esos dos los descarto. Y me voy a la estructura completa que tiene el D. O que tiene la D más bien. Y digo, that building used to be a cinema. Ese edificio solía ser un cine, pero ahora está cerrado. But it's closed down. Pero ahora está clausurado, cerrado. ¿Ok? Llevamos una bien. Número 5. Pide que afirme, niegue o pregunte. ¿Qué me está pidiendo? Que haga una negación. Excelente. Justo eso, me está pidiendo que haga una negación. Entonces, si yo ya identifiqué que es una negación, automáticamente tengo en mi mente que debo utilizar el auxiliar
del punto gramatical que estoy aprendiendo. El auxiliar es did y ya me dio el not. Entonces nada más le voy a agregar el not y diré we did not or didn't used to like math lessons. Our teacher was horrible. Nosotros no nos solía gustar las clases de matemáticas. Nuestro profesor era terrible. Didn't use. Le quité la D porque ya está el didn't. Número 6. Afirmo, niego o pregunto en la número 6. Pregunto. Una pregunta. Excelente. Una pregunta. Ahora, algo sucede aquí, y les digo porque lo veo en varias tareas que me han enviado a lo largo de estas generaciones, que cuando nos pide utilizar las double edge questions, es decir, dónde, cuándo, por qué y todas ellas, en inglés where, what, when, how, why, todas ellas, tendemos a hacernos bolas y a mover los ingredientes. Digamos que yo voy a borrar el where. Quiten el where, el que está después del 6, quítenlo. Una vez que lo quitamos, sabemos estructurar preguntas en pasado con el use. ¿Qué auxiliar voy a utilizar como inicio de mi pregunta? ¿Cuál es el auxiliar titular de este punto gramatical que estamos aprendiendo? Díganme. ¿Cuál es? Did. Excelente. Did no. Excelente. Es una pregunta. Y ese did es el que va a ir al inicio. Y después del did tengo que buscar al sujeto del cual voy a hacer mención en mi pregunta. ¿Cuál de esos dos es un sujeto? You o go? You. Excellent. You. Muy bien. Después del did voy a colocar el you. Y después del you, ¿qué voy a colocar? La estructura que estoy aprendiendo. Y digo, did you use to go to school? La pregunta ahí dice, did you used to go to school? La pregunta dice, ¿solías ir a la escuela? Hasta ahí ya tenemos una pregunta. Eso es una pregunta simple de decir en manera de respuesta, sí, sí solía. No, no solía. Ahora, lo único que tengo que hacer para que me den información más explícita, más a detalle, es colocarle una double edge question. Y si ahora sí le aparezco el where, digo, where did you use to go to school? ¿Dónde solías ir a la escuela? Repito, ¿solías ir a la escuela? ¿Dónde solías ir a la escuela? Solamente coloco el where al inicio, ¿ok? Eso tómenlo mucho en cuenta porque cuando les piden hacer preguntas, resulta que mueven los ingredientes, no tienen que mover nada. Si ya aprendieron a hacer preguntas sencillas con did, háganlo así sencillo y solamente, quizás al último, si es que todavía se les complica, colóquenle una double edge question, where, why, when o cualquiera de ellas, ¿ok? Número 7. ¿Qué me pide? ¿Una afirmación, una negación o una pregunta? Una afirmación. Una afirmación, exacto. ¿Cómo quedaría la oración? Ya que me ayudaste con esto. ¿Cómo quedaría la oración? Jessie. Sería... Ay, ese me fue. Sería you. Ve el ejemplo 1. You use it to like next. Es que no alcanzo a leerle bien las letras ahí. Next door to me. Door to me. Exactamente. Sonaría de la siguiente manera. You used to live. No se pronuncia live. Sí existe como con esa pronunciación, pero es otro uso. Es decir que hay una transmisión en vivo. Como verbo se pronuncia live. Y digo, you used to live next door to me. ¿Ok? Zaira, ayúdame con la número 8 y última. ¿Qué me pide? ¿Afirmar, negar o preguntar, Zaira? Negar. Negar. Ayúdame, ¿cómo quedaría? I didn't used to enjoy studying, but I don't know. Algo así. Decimos I did not o I didn't. I did not used to enjoy studying, but I do now. Yo no solía disfrutar estudiar, pero ahora sí lo hago. I did not used to enjoy studying, but I do now. ¿Ok? Muy bien. Vamos a nuestra siguiente parte y aquí sí necesito de su apoyo en cuanto a lo que van a hacer. Dice la pregunta, What did you used to do when you were a child?
What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Y vean, les voy a poner un ejemplo, ya ustedes empezarán a pensar. Puse algunas caricaturas, pues un tanto conocidas de la cultura pop, dirán algunos. Tengo una de ellas que se llama Dragon Ball Z. Tengo un verbo ahí en amarillito que dice watched. Quiero decir que yo solía ver Dragon Ball Z. Yo solía ver Dragon Ball Z. ¿Cómo quedará esta frase en inglés? A ver, piensen. Yo solía ver Dragon Ball Z. So what could be the possible answer in English? So now you have to construct a sentence using that verb, using the cartoon, and you have to let me know which is or what is the phrase you may construct using this item, using and used to structure. Jessie, te escucho. A ver, según yo sería para decir yo solía ver Dragon Ball Z sería I used to watch Dragon Ball Z. Excelente. Así. Detalles de pronunciación, pero la frase está. I used to watch Dragon Ball Z. Digamos que queremos hacerlo un tanto más compleja la oración y utilizo parte de la pregunta y digo, when I was a child, I used to watch Dragon Ball Z. When I was a child, I used to watch Dragon Ball Z. Cuando era niño, solía ver Dragon Ball Z. Brinquemos a la siguiente y será turno de Zaira que nos apoye con la siguiente. Tengo otra caricatura. Esta caricatura en inglés se llama Top Cat. No sé si la hayan visto ustedes en algún momento. En español se llamaba Don Gato. ¿Ok? Top Cat en inglés, en español Don Gato. Zaira, ayúdame y dime, yo solía ver Don Gato. ¿Cómo lo digo en inglés? Tengo de nuevo ahí el verbo watch. Pensemos en el resto de la estructura. Te escuchamos, Zaira. Please help us. I used to watch Top Cat. Excellent. I used to watch Top Cat. Y si lo hago con toda la frase completa que estoy aprendiendo, digo, when I was a child, I used to watch Top Cat. Cuando era niño, solía ver Top Cat o Don Gato. Hagamos una negación. Tengo otra caricatura. Esta caricatura en español la llamábamos Los Picapiedras. En inglés, The Flintstones. Los Picapiedras. The Flintstones. The Flintstones, ¿ok? Yo quiero decir que no solía ver Los Picapiedras. ¿Cómo lo hago, Jessie? ¿Cómo digo? Yo no solía ver Los Picapiedras. Sería I did not use no. ¿Sí? I did not use to watch the Flintstones. Excellent. Ahí está. I did not use to watch the Flintstones. Ok, perfecto. Digamos que yo no solía jugar videojuegos, Zaira. ¿Cómo digo que yo no solía jugar videojuegos? El verbo es play, videojuegos en inglés se dice video games. Quiero decir que yo no solía jugar videojuegos. ¿Cómo queda, Zaira? I did not used to play video games. Excellent. I did not used to play video games. When I was a child, I did not use... Recuerden que le quitamos la D. I did not use to play video games. Ok, vamos bien entonces. Déjenme moverme a una más. Solamente para ir terminando con este apartado y pasemos a lo importante. Tengo aquí una tablita y se las pongo de nuevo porque hay confusión entre un tiempo gramatical y el otro. Pensamos que es justo con el que debemos responder cuando no es con ese, sino es con otro. A ver, les explico. De las tareas que ya me enviaron, ya revisé varias, ya me han enviado 13, 14 tareas, me parece. Ya revisé varias o llegaron otras 7. Les ponía ahí la nota. Hay varias tareas que no cumplen. De hecho, ya les dejé ahí anotado en qué apartados están todavía con áreas de oportunidad. Les decía yo, recuerden identificar el tiempo gramatical de la semana. De esta semana, el tiempo gramatical es el pasado simple. De la semana anterior, los tiempos gramaticales eran 2.
presente progresivo o continuo y pasado progresivo o pasado continuo. Es el mismo, nada más, pues lo llamamos de alguna otra manera. Era de la semana pasada. De esta semana, el titular es el pasado simple. Y entonces, si la pregunta dice, what did you do? Did. Si desde que ustedes ya ven el did, eso es pasado simple. What did you do last Monday? ¿Qué hiciste el lunes? La respuesta tendría que decir, yo jugué fútbol. Es un ejemplo nada más. Pero si la pregunta dice, what were you doing? Tiene una ing, tiene el verbo to be, were, más verbos en ing. What were you doing last Monday? ¿Qué estuviste haciendo el lunes? I was playing football soccer. Estaba jugando fútbol soccer. Tiene que haber concordancia gramatical, recuérdenlo. No evaluamos al alumno, dirán algunos, que nos dan algunas cuestiones que tienen que ver con la metodología de prepa en línea, que no estamos evaluando al alumno, estamos evaluando una tarea, yo como asesor virtual. Entonces, dado que no los tenemos en presencial, pues no podemos ver qué fallos tuvieron, qué aciertos, cómo fueron modificando, cómo fueron mejorando en la construcción de oraciones. Lo que a mí me entrega, por ejemplo, es un producto ya final de alguna manera, un producto en sí. No es algo formativo, sino es un producto. Entonces, cuando me entregan ya este producto después de haber hecho sus actividades formativas, en teoría ustedes ya se supone que tuvieron que haber asimilado el punto gramatical, se supone. Yo siempre les doy el tip siguiente. Solamente vean la unidad en sí desde el inicio y sepan que ese punto gramatical es el que tiene que estar inmerso en sus actividades integradoras. Ese es el punto gramatical. En algunas indicaciones les dice que hagan uso de todos los tiempos gramaticales que hayan aprendido. Bueno, ya les da otra instrucción. Pero el titular en sí de esta semana, por ejemplo, es el pasado simple. ¿Podemos hacer uso de otros tiempos gramaticales? Sí, no hay ningún problema. De eso yo no tengo ninguna problemática al respecto. El problema está en que si ustedes escriben mucho y no encuentro el did, no encuentro el didn't, no encuentro verbos en pasado simple, no tengo nada que evaluarles. Y ustedes dirán, pero ya entregué mi tarea. Pues sí, tendrás una calificación de un 6 quizás. Pero recuerden que a estos niveles lo que ustedes deben de hacer es identificar el punto gramatical y hacer uso de él, ya sea de manera alta o baja, que tengan algún tipo de dominio sobre esa estructura gramatical. No se les pide más. Lo primero es identificarlo. Si ustedes ya saben identificarlo y hacer uso de él de mayor o menor medida o en mayor o menor medida, ya con eso están del otro lado. Pero si no lo identifican y solamente se avientan un choro mareador, dice algún alumno alguna vez, no hay una calificación aprobatoria. ¿Por qué? Porque no me permiten ver qué tan hábiles fueron identificando ese punto gramatical. Entonces, cuando ustedes encuentren un did en alguna pregunta, eso está en pasado, ¿ok? El did, otro punto aclaratorio, es que el did es el pasado del verbo do. Do es hacer, su pasado es did. Y digo, por ejemplo, I do my homework, yo hago mi tarea. I did my homework, yo hice mi tarea. I will do my homework. Yo haré mi tarea. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque algunos creen que el did ya es el verbo en sí y no se dan cuenta que es solamente un auxiliar o a la inversa. Cuando ustedes tengan que negar el do, necesita estar el did para el punto gramatical del pasado o para el presente. Les doy un ejemplo. I do my homework. I don't do my homework. En negación o en pasado más bien. I did my homework. Hice mi tarea. I didn't do my homework. No hice mi tarea. ¿Qué hice con el did? Lo regresé a su forma simple, lo que ya estamos aprendiendo. Cuando utilizo el did, el siguiente verbo que voy a utilizar lo regreso a su forma simple. Repito el ejemplo. I did my homework. Hice mi tarea. Lo niego. I didn't do my homework. No hice mi tarea. ¿Ok? Esos detallitos que de pronto encontramos en algunas tareas. ¿Sale? Ahora vuelvo a repetir. Si la pregunta está en pasado simple, la respuesta va en pasado simple. Desde el español les doy un ejemplo. ¿Qué hiciste el lunes? Jugué fútbol. ¿Qué estabas haciendo el lunes? Estaba jugando fútbol. Ambas preguntas, en este caso, llevan sus respectivas respuestas con concordancia gramatical. No puedo decir, ¿qué hiciste el lunes? Estaba jugando fútbol. Y ustedes dirán, es la misma idea. Sí y no. La idea está plasmada, fueron capaces de darse a entender, pero no hay concordancia gramatical porque expresan ideas distintas el pasado
o un significado distinto el pasado simple del progresivo. Y se los digo, el pasado simple expresa que una actividad emergió y desapareció. El pasado continuo explica que una actividad emergió, se prolongó en el tiempo y desapareció. Es decir, dura un poco más esa actividad. Un ejemplo que ya les había dicho, de hecho. Si yo digo que llegué a la casa de Jesse y toqué la puerta, solamente deja en claro que llegué y toqué la puerta y nadie me abrió. Pero si digo, llegué a la casa de Jesse y estuve tocando la puerta por una hora, deja en claro que llegué y fui reiterativo en esa actividad. Estuve tocando una y otra y otra y otra y otra y otra. Es decir, la actividad apareció, se prolongó en el tiempo y en algún momento desapareció. El pasado simple solamente nos narra que apareció la actividad y desapareció. Llegué a la casa de Jesse y toqué la puerta. Nadie me abrió. Llegué a la casa de Jesse, estuve tocando la puerta y nadie me abrió. Dirán ustedes, ¿es lo mismo? Sí y no. Pero en este caso a lo que me refiero es que debe de haber concordancia gramatical en cuanto a la pregunta con su respuesta. ¿Sale? Eso métanselo en la cabeza, por favor, porque en algunas ocasiones algunos alumnos no llegan a comprender del todo porque es que su calificación no es tan alta, porque esperan un 10 o esperan un 9 y siempre les pongo ahí la nota. No hay concordancia gramatical. Fuiste capaz de entender y darte a entender. Listo, con eso tienes un 6, tienes un 7 máximo de calificación, pero no fuiste capaz de hacer uso de esa estructura gramatical, entonces no me permite ver qué tan bueno eres utilizándola. Para eso tienes un 8, un 9, si es que eres bueno utilizándola. Les doy un ejemplo. Ustedes pueden ser hábiles identificando algún automóvil y dicen, no sé, ese es un Ferrari, ese es un Bocho, ese es un Tsuru, ese es, no sé, cualquier marca. Ya desde ahí ya fueron capaces de identificarlo, lo distinguieron entre una gama impresionante de automóviles. Ok, ahora muéstrame que eres capaz de manejar ese automóvil. ¿Puedes manejar el Ferrari? Muéstrame qué tan bueno eres manejando ese automóvil. Si me muestras que lo identificas y que eres hábil manejándolo de alguna manera, es una calificación un tanto más alta. Espero me hayan comprendido en esta explicación. Hasta este punto, ¿me van entendiendo? Díganme sí o díganme no, o en qué necesitan algo para explicar más. No, sí le entendí. Muy bien, Jessy. Zaira, por ahí, dice Zaira, sí, todo muy claro. Perfecto. Entonces, llegamos a este apartado que tiene que ver con las dudas y las preguntas que ustedes pudieran llegar a tener. Ya les expliqué de alguna manera estas cuestiones que van con relación a las tareas integradoras, a las actividades integradoras. Nos decían el día de ayer que tuvimos una reunión que por favor les solicitemos sus envíos de tareas antes de la fecha límite, porque resulta que hay estadísticas que nos muestran, pues digamos, dónde es que los alumnos son más hábiles en cuanto a una unidad, en cuanto a otra, donde tienen calificaciones aprobatorias, donde tienen calificaciones pues bajas o altas, que les pidamos que por favor manden sus tareas antes de que se cumpla la fecha límite de entrega para que así nos permitan calificar esa tarea y si es que no cumple esa tarea, tengan tiempo durante la semana que está corriendo de hacer un segundo envío y quizás hasta un tercer envío, si es que la segunda tampoco no cumplió, pero que sea dentro de las 7 días que tienen por cada unidad. Recuerden que si no cumplen con alguna tarea, tienen máximo 72 horas para solicitar una extensión, pero la extensión de tiempo solamente se da una vez que ustedes ya hayan hecho prácticamente la tarea, es decir, que me mandan mensaje el miércoles y me dicen que requiere una extensión de tiempo. Otorgo la extensión y cuando ustedes me están solicitando la extensión de tiempo, quiere decir que ya hicieron esa tarea que estaba atrasada y ya nada más es cuestión de esperar que yo aperture la plataforma y que suban su tarea. Entonces, traten de checar eso, porque algunos piden extensión de tiempo el miércoles y esperan que les demos una extensión de entrega hasta el sábado o el domingo. Prácticamente es una semana completa, entonces pues no es posible. Tengan en cuenta que la unidad dura muy poco. Los módulos duran 4 semanas y la última semana es del proyecto integrador, ¿ok? Donde integramos todo lo que ya hayan visto. Entonces traten de enviar sus tareas en tiempo y forma. La otra es que nos solicitaron también que por favor evitemos cualquier tipo de plagio. Yo les decía en alguna reunión que me he dado cuenta que no es que cometan plagio los alumnos, sino es que tienen prácticamente los mismos errores desde el español y cuando utilizan el traductor
esos errores son igualitos, igualitos, igualitos. De hecho, ya hablé con un alumno que tuvo una tarea muy similar que me envió a una que ya tuve de alguna generación anterior. Tengo ahí el banco de tareas enviadas, entonces es fácil que la misma computadora te identifique pues algún patrón en específico de redacción. Entonces, le decía yo a esa persona y me explicó algunos detalles y entonces caí en cuenta en algunas cuestiones lingüísticas que no es que estén cometiendo plagio del todo, sino que son exactamente los mismos fallos que tenemos desde el español y esos fallos los llevamos hacia el inglés y nos da prácticamente la misma traducción como si se hubiera cometido un plagio. Entonces, en dado caso de que ustedes tengan ahí, no sé, algún conecte con alguien que ya haya estudiado los módulos, el 6 y el 7 y les den las tareas, yo les pido, por favor, eviten cualquier tipo de plagio. Traten por lo menos de poner de su propia cosecha y hacerle adecuaciones a esa tarea, dar su propia versión de esa tarea, no enviar la misma tarea completa, ¿ok? Entonces eviten cualquier tipo de plagio para que no tengan ninguna problemática, ningún problema con la institución, ¿ok? Otra cosa más que nos solicitaron, que los espacios de los foros de aprendiendo, que por favor hagan uso de ellos. Yo les decía que yo, si es que leyeron lo que les dejé en algún momento, yo tomo en cuenta los espacios, los foros de aprendiendo. Cuando califico su tarea, me meto a ver qué tantas veces estuvieron activos allá y digamos que si su tarea era de un 7.1, pues lo redondeo hacia arriba y tendrán prácticamente el 8. Si ayuda, no es que esté ahí escrito, sea una ley que lo tengamos que hacer como asesores virtuales, pero me dan la posibilidad de yo hacerlo y tomarlo en cuenta. Entonces yo lo que decido es hacer eso. Me meto a ver cuántas veces estuvieron activos en el foro de aprendiendo, si aportaron, si respondieron, si hicieron su parte ahí, que es prácticamente como sus participaciones del salón de clases de manera presencial. Veo, voy a ver su tarea, reviso la tarea y veo que tienen, pues no sé, un 7.3. Listo, lo cierro hacia el 8. No es que forzosamente lo deba de hacer, pero yo trato de considerarlo dado que están tomando parte de su proceso de aprendizaje, ¿sale? Eso era lo que quería explicarles. Ahora los escucho a ustedes. ¿En qué gustan que los apoyen? Díganme, estamos en esta sección. Algo, no sé, en el did, con el was, con el were. Hay una tarea, no sé si es alguna de ustedes, ahorita verificaré, que están conjugando el was, el were con el did. El was y el were es una cosa aparte del did, ¿ok? Digamos que son dos pasados simples. Uno con el was y el were y otro con el did. El was y el were habla de estados, de situaciones en cuanto a un sentimiento, dirán algunos. Estaba triste, estaba una emoción, estaba enojado. El did habla de acciones, no de estados, sino de acciones. Yo jugué, yo corrí, yo dormí, ¿ok? Les doy la traducción del used to dentro del español para que ustedes se den cuenta de la diferencia que tenemos en nuestros pretéritos y copretéritos en cuanto al español. Yo puedo decir que cuando yo era niño jugué fútbol. Cuando era niño jugué fútbol. Pero también puedo decir que cuando era niño jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre jugué fútbol y jugaba fútbol? ¿Alguna de las dos me puede dar alguna idea? Jugué fútbol, jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Pues a lo mejor como si el de jugué, como si acabo de llegar de hacerlo y jugaba como de hace tiempo que lo hacía. ¿Saera alguna idea? Yo pienso que el jugué fue algo que hizo solamente una sola vez y el jugaba fue algo que se prolongó. Justo eso. Exactamente. Jugué, solamente dejen claro que esa actividad se llevó a cabo. Jugaba, dejen claro que eso fue un hábito en mi vida pasada. Digo, yo jugué fútbol, quizás una vez. Tuve contacto con el balón. Yo jugaba fútbol cuando era niño. Quiere decir que era un hábito en mí. Esa es la diferencia. Jugué, jugaba. Reí, reía. Dormí, dormía. Yo dormí 8 horas. Yo dormía 8 horas. Quiere decir que era un hábito. Durante años dormía 8 horas. Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuál creen ustedes que es el used to traducido de forma correcta? ¿Jugué o jugaba? ¿Dormí o dormía? ¿El primero o el segundo? El primero. Jesse. El donde yo jugaba. Es el número 2.
Les decía que el used to es para hábitos que tuvimos en el pasado. Jugué no expresa un hábito, solamente expresa que una acción se llevó a cabo en el pasado. Jugaba expresa que esa acción fue repetitiva en el pasado y quizás era una costumbre, un hábito. Para eso es el used to. Y entonces si digo, I used to play football soccer, literalmente diría, yo solía jugar fútbol. Pero si trato de traducirlo de manera correcta hacia el español, digo, yo jugaba fútbol. I used to study a lot. Yo solía estudiar mucho. Si lo traduzco de manera correcta, digo, yo estudiaba mucho. I used to eat a lot. Yo solía comer mucho. Pero si lo traduzco de manera correcta, digo, yo comía mucho. No comí mucho, comía en el pasado. ¿Ok? Les doy esta explicación para que si en algún momento tratan de entender también el español, se darán cuenta que tiene diferencias entre un tiempo y el otro, que a los dos expresan pasado, pero tienen sus diferencias, ¿ok?